Hola tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia del pueblo y para el pueblo, como le gusta a Loli que diga. La pirámide de la población española sufre una evolución positiva, pero eso conlleva también un aumento de personas mayores en este país. Hasta ahí, bien, pero ¿cómo viven las personas mayores? ¿Cómo viven las personas de una cierta edad en este país? Eso es lo que nos vamos a cuestionar hoy en esta tertulia. Yo, por ejemplo, bueno, para iniciar un poco este tema, ¿no? Creo que sí que las personas mayores que necesitan a lo mejor pues, adecuar su hogar porque tienen problemas de movilidad, etcétera, etcétera, se encuentran con muchísimas dificultades porque es que tampoco hay subvenciones, que yo creo que debería haberlas para adecuar los hogares, ¿no? Y claro, al tener pensiones muy limitadas es imposible que puedan vivir en unas condiciones dignas. Y creo que es una pena, ¿no? Después de llegar a esta edad, que te encuentres con esas dificultades, que te encuentres con carencias económicas, limitado, en fin, tenemos que velar un poco más, yo Porque creo. eso existe. Claro, que sí, claro que existe, claro. Sí existe. Perdona. No, sí, No, decía, estamos aquí para ver. Que también tendríamos que ver un poco la diferencia que puede haber entre lo que es el hábitat rural y el hábitat urbano. Porque yo creo que se vive de forma diferente en función de que sea en el hábitat rural o en el hábitat urbano, por una sencilla razón. Normalmente las casas de los pueblos sí que tienen una dificultad a la hora de vivirlas. Muchas de ellas tienen 2 plantas, si tu habitación está en la parte superior y tienes un problema de movilidad, eso te genera un malestar, un mal vivir. Y sí que es cierto que lo que hablaba Loli, de necesidad de arreglar esa infraestructura. Normalmente creo que en las ciudades lo que es el hábitat en sí está más fácil. Es una opinión mía, a lo mejor por desconocimiento, pero creo que es más fácil que el hábitat urbano. ¿Qué carencias encuentras tú, si es que las encuentras? Yo encuentro muchísimas. Para las personas mayores, que además deberíamos de tenerlas muy bien tratadas, y no es así, que pasaron unas épocas muy duras en España, que nos dejaron muchas cosas a los que llegamos detrás, y yo creo que se les está tratando muy mal. Deberían de dedicar pues, partidas ingentes de dinero para darles, pues por ejemplo, eso que estamos hablando de la adecuación de las viviendas a sus necesidades, que cada vez son más, porque los problemas físicos cada vez son mayores. Los impedimentos van avanzando, cada vez pueden valerse menos por sí mismos. Y igual en el ámbito rural que en el ámbito pues, urbano, las viviendas no reúnen las condiciones que necesita una persona mayor, sobre todo, que tenga también algún tipo de incapacidad. Bueno, estamos siempre generalizando, porque no toda la gente mayor vive igual. Bueno, pero hay gente con pensiones superiores, bueno, digamos que la mayoría de pensiones son de 700, 800 euros, no con jubilado, que es mínimo. Pero bueno, hay personas mayores que sí tienen más posibilidades o porque tienen economía que han heredado la familia y tal, que no todo el mundo, pero bueno, estamos hablando ahora de esas personas que realmente, o estamos refiriéndonos a esas personas que realmente viven en esa situación de precariedad ya pues injustificable a estas edades, ¿no? Yo creo que todos tenemos un viejo dentro, ¿no? Esa es la mentalidad buena, que sería decir, bueno, pues siempre cuando ves a las personas mayores es decir, bueno, es que tarde o temprano, con Yo suerte... Yo creí que el dicho era que todos tenemos un niño dentro. O sea, que no, es un viejo. Un viejo dentro, ¿También? sí, también, porque parece que siempre lo Sí, ignoras, la ¿no? nuestra. O cuando... Claro, es lo ideal. Si me hago un esguince o rompo una pierna, tener una muleta en casa, ¿quién lo hace? Nadie. Cuando te rompes de eso y dices, ahora necesito una muleta, ¿no? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Que deberíamos anticiparnos un poco a las necesidades. ¿No? ¿Pero cómo nos podríamos anticipar? ¿Cómo Es que nos luego, anticipamos? ¿Por la juventud, quieres decir? Hombre, no tanto que en la juventud, pero bueno, cuando vas ya siendo tantos. siendo tantos, así. Al comienzo de tantos. No quería ser tan explícito, pero sí. Claro. Los que conocisteis el Mar Muerto cuando estaba enfermo, yo creo que deberíais ir pensando en...
Muchas gracias a ellos. Díselo, si conocisteis. O sea, que él se excluye. Se excluye No, totalmente. yo- Es que es el niño. Bueno, quería decir una cosa respecto a lo que dijo Norberto, ¿no? Sí, ahora. Entonces yo pienso que en la zona rural, lo que decía, que los vecinos hacen muchísimo la labor social. Es decir, preocuparse de la gente, llamar por la mañana, ¿qué tal? ¿Dormiste? Etcétera. Incluso los recaos. O sea, la gente mayor se siente menos sola en la zona rural. Es lo que a mí me dicen, Sí, yo creo de que que vives. hay Sí. una convivencia más estrecha entre los vecinos y, bueno, se conocen de siempre, y aunque no sea de siempre, siempre están pendientes unos de otros, porque el núcleo es más pequeño, es normal también así. Yo también pienso eso. Bueno, pues ya que habéis dado esa primera impresión, habéis manifestado, vamos a, si os parece, a conectar con Carmen, a ver qué nos dice ella sobre esto de los mayores y cómo viven. Adelante, Carmen. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío un cariñoso saludo, especialmente en el inicio de este 2023. Hoy estamos hablando de las personas mayores, de cómo viven en España. Pues bien, uno de los grandes retos que tienen que afrontar es la soledad, esa soledad impuesta y no elegida. El tema parece bastante preocupante y ha llegado hasta nuestros políticos. En el Congreso de los Diputados ya lo catalogan como soledad crónica, un auténtico desafío en pleno siglo XXI. 1 de cada 10 hogares españoles cuenta con una persona mayor de 65 años y alrededor de 2 millones de personas mayores viven en soledad. Hay un colectivo que preocupa especialmente, que son los mayores de 85 años que viven solos. Lógicamente sus capacidades se ven reducidas y es un colectivo que preocupa bastante. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Porque todos llegaremos, si tenemos una vida larga, a esa edad. Bueno, pues además de contar con centros de día, residencias subvencionadas, ayuda domiciliaria, que todo es poco y será bienvenido, hay que concienciar a la sociedad de que los mayores se sienten solos de corazón. O sea, aunque tú vayas unas horas a un centro de día, pero luego llegas a tu casa y estás en esa soledad. Entonces las familias debemos incluir a nuestros mayores en las actividades que hagamos. Si salimos un día a comer, un día al cine, que se sientan que son parte de la familia y que no se les excluye. Que a veces son un poquito pesados, repiten las cosas, pero yo creo que se lo han ganado y se pueden permitir ese lujo. Así que hay que ir a por ellos, ayudarles, ir a visitarles donde estén, en casa, en una residencia, ayudarles con las tareas del hogar, dar un paseo con ellos, en fin, compartir momentos, instantes tan importantes y tan bonitos y que ellos lo van a agradecer tanto porque han dado todo por nosotros. Taitantos, espero que este análisis os ayude a pensar un poquito y os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Ya veis lo que dice Carmen. Uno de cada 10 hogares españoles cuenta con una persona mayor de 65 años. Y alrededor de 2 millones de personas viven en soledad. Bueno, esto ya lo habíamos comentado cuando tuvimos la tertulia específica sobre la soledad. Y pide además Carmen a la sociedad concienciación sobre la soledad que sienten los mayores, que nos demos cuenta, que los apoyemos y que les hagamos sentirse en compañía, ¿no? ¿Creéis que esto no existe? ¿Que no nos ocupamos suficientemente de que los mayores estén integrados en esa vida nuestra diaria? Quizá a lo mejor la falta de tiempo que tenemos hoy día no nos permite atenderlos tanto. ¿Ellos se pueden sentir abandonados, pensáis, o no es tanto? Yo creo que más que la ocupación que tengamos nosotros, es la sensibilidad que tengamos con quienes nos rodean. Yo tengo una experiencia buenísima donde yo vivo, en el mismo Rellano vivió una señora que durante el tiempo de pandemia era como si fuéramos familia, porque todos los días nos veíamos, yo iba, la saludaba, le decía, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te traiga tal cosa? O ella me picaba en la puerta, oye, a ver si me puedes ayudar, que tengo que bajar una cosa.
y existía una convivencia estupenda. Persona de 94 años. Estamos hablando de una persona... Pero no mayor. siempre ocurre esto, Norberto. Ya De lo sé. hecho, en las noticias vemos Sí. continuamente personas que son encontradas en su casa y que vivían solas y que fallecieron y que nadie se enteró. Sí, pero eso que también depende de la sensibilidad que tengamos cada una de las personas con el resto de la sociedad en la que vivimos. Posiblemente sea necesaria una concientización, pero yo no sé si se puede forzar esa concientización. Bueno, pero tal vez a lo mejor no somos el resto de ciudadanos los que tenemos... Sí, la concienciación sí, pero ese apoyo que necesitan igual corresponde A las instituciones. a las instituciones, si las familias no responden, que son las que debieran en realidad responder, ¿no? Sí. Y una pregunta que yo lanzo sobre la soledad y la gente mayor. Tú mejor ¿Estamos respondes solas? que No, lanzas pero la preguntas, lanzo ¿eh? para luego contestarla yo misma. A ver si la contestan los Contestarla yo espectadores. misma. Vamos a ver, ¿la gente mayor se siente más sola dentro de su hogar o cuando está en un geriátrico? Porque esa es otra. Bueno, es un dependerá, tema duro, ¿eh? dependerá. También hablaremos de esto. Es que eso, vamos a ver, En la gente alguna mayor ocasión. cuando está incapacitada y no puede vivir en su casa y está en un geriátrico, ¿no os parece terrible que tenga que compartir una habitación con un extraño? A mí no me parece terrible, ni no terrible, porque depende de cada uno. Yo conocí personas que quisieron ir ellas a un geriátrico, Sí. no quisieron estar en su casa y quisieron compartir habitación porque les daba miedo estar solas por la noche y que les ocurriera algo. O sea, esto dependerá de cada uno, ¿no? No, y todo tiene solución, pagando el doble tienes una habitación Claro. individual, ¿eh? Claro, Claro. pero tienes que pagar. Pero yo digo, muy bien, esas personas que quieren dormir acompañadas me parece perfecto, pero las que no quieren, ¿por qué no tienen ese derecho? Claro. ¿Vale? Eso yo no te lo puedo responder. Es que yo creo que las instituciones, yo insisto mucho en eso, que están atendiendo muy... Perdona, Marta, vamos, que tienes el micro ahí un poco tapado. Vamos a ponértelo así bien. Ya. Que se me oiga bien. Eso, que se te escuche. Exactamente. Entonces yo veo que las personas mayores no están lo suficientemente atendidas y cuidadas. Y creo que deberían en general. Y que deberían de esforzarse mucho en las instituciones públicas en darles la debida atención, tanto si cuando pueden estar en su casa, pues no sé, habrá que, yo desde luego no me dedico a ello, pero las personas que sí se dedican y tienen puestos que entran en su cometido a hacer esto deberían esforzarse mucho en ello. Tanto como si están en casa como si están en alguna residencia pública. Que no sé muy bien cómo pueden... Y esa atención no se la podrían procurar incluso ellos mismos si tuvieran una pensión suficiente y Exactamente. digna, Eso y a es lo lo que yo iba a mejor, decir. ¿no? Claro. Que igual se ahorraba mucho en... Claro, y si no tienen una pensión digna, el Estado tiene que hacer frente Exactamente. a esto, a esas carencias que tienen. O sea, Exactamente. si yo, por ejemplo, si soy una persona mayor y tengo 800 euros o 700, por decir una cifra, de pensión, que no llega ni al salario mínimo, las pensiones de la gente mayor, yo, si no puedo permitirme pagar a una persona para que me atienda, el Estado tiene que correr con esos gastos. De alguna manera tiene que cubrir Además, eso. que es muy claro de que están viviendo muy mal, porque es que las pensiones no llegan, la mayoría abrumadora, al salario mínimo. Bueno, pero en ¿Cómo se este puede vivir país con hay 800 euros? geriátricos financiados por el Estado. Claro, Es decir, claro. hay geriátricos. Sí, claro. Ya. Hay una cosa que yo no sé si lo sabemos todo el mundo. Yo sé que dependientes del ayuntamiento existen personas que van pues a ayudar con la limpieza Sí. a las casas. Sí. Van a ayudar con Sí, limpieza, claro, unos servicios Sí, sí. sociales así. No, es que bueno, como Entonces, decía Loli, yo esto era a colación con lo que decía Loli, o con lo que comentabais aquí, de las instituciones. Yo digo que sí, hay bastantes geriátricos en este país. Creo que sí, que hay geriátricos, lo que pasa es que no pueden reunir todas las condiciones deseables. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un exceso de personas que están allí, porque faltan medios. Ya sé que el Estado no puede llegar a todo y no puede pagar todo, ¿no? Pero sí que la parte de la gente mayor debería de estar un poco más atendida. Sí. Yo pienso lo mismo que Marga en ese aspecto. Sí, sí. Además que debería ser la función principal de atender a los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos y los que más ayuda necesitan. Y todo el mundo sabe que una persona que cobra 800 euros no puede vivir normal,
no puede vivir bien, no puede comer lo que le gusta, no puede comer la fruta de temporada, ni la carne. Más que lo que le gusta, lo que necesita, a Claro, lo mejor en una necesita. edad donde las necesidades son mayores. Claro. Sí. Ya no hablamos de gustos, hablamos de necesidades, necesidades. primarias. Sí, pues ahí sí que es cierto, Marga, que tienes razón. Deberían aprender ciertos partidos que cuando otros hacen propuestas que van a beneficiar, no ponerse deberían apoyarlo, no ponerse en plan negativo y decir a todo que no, a todo que no, porque quien está gobernando no le gusta la oposición. Eso no se puede hacer. Claro. Hay que apoyar lo que interesa a la mayoría. Claro, es. deberíamos de ver una política que fuese dialogante y cuyo resultado fuera un beneficio para la el bien sociedad. común, claro, el bien común Efectivamente. es a lo que se tiene que ir, ¿no? Claro. Sí, vivimos una sociedad donde lo viejo sobra, ¿no? Hablamos de lo material, pero también parece que las... ¿Sabes? Y eso no puede ser cuestión de educación. Lo que hablaban antes un poco de concienciación, la palabra concienciación salió aquí, y porque veréis, una cosa que me indigna bastante y es que a veces en las redes ves diálogos entre gente y como una persona mayor lleve la contraria a alguien más joven, pues le trata de una forma despectiva, tú vete a tomarte la pastilla, vete a ponerte el pañal. Yo creo que es una mala educación de la gente joven, que jovencitos del mundo mundial, si tenéis mucha suerte, Dios o quien sea quiera que la tengáis, llegaréis a esa edad en que algún estúpido os va a decir que sois viejos de forma peyorativa o despreciativa. Así que meterlo aquí en la cabecita, que ser mayor no es ningún estigma, es la consecuencia maravillosa de vivir mucho tiempo. Sí. Imaginaos casi nada. Y lo que dice Merche, que sacas este tema y es súper importante hablar de ello, ¿no? Porque no solamente es el maltrato social que puede sentir una persona por ser mayor, sino que, y es un tema muy delicado, pero que quizás hay que entrar en él, el maltrato que sufren los ancianos, incluso dentro de la familia. Sí. Cuidadito, hay maltrato hasta económico. Hay maltrato hasta económico cuando a lo mejor conviven con sus hijos, les quitan todo el dinero. Hay maltrato, otro tipo de maltrato, el silencio. Sí. No hablar con la gente mayor. Eso es un maltrato psicológico. Un poco se refería Carmen a esto con otras palabras, ¿no? Sí, claro. Que ir a ver una vez al mes, un par de horas, es que a mí es un gran maltrato. Totalmente. Sí. Y será muchísimo. No, hay gente que tampoco tiene mucho tiempo porque sobrevivir en estos tiempos es complicado, hay que trabajar. Hay una cosa que también, Merche, cuando la anterior crisis económica, que sacaron muchísimas familias a sus ancianos de los geriátricos y los llevaron para casa, para vivir con la pensión que esos ancianos tenían. ¿No era para cuidarlos, pues? No. Ay, Dios mío, pues nada, vamos a ver qué nos dice Mariana. Nosotros estamos aquí pues desde nuestro punto de vista, opinando y tal, pero Mariana le pregunta a la gente, a los que lo padecen, a los que lo sufren, y salió a preguntarles, y no sé ni qué les preguntó, ni qué le contestaron. Mariana, cuéntanos. Hola, taitantos. Hoy hemos preguntado a los mayores, a los que viven ya de una pensión desde hace unos cuantos años. Y les hemos preguntado cómo viven, cómo son sus viviendas, si están cómodos, si tienen buenas calefacciones, si han podido adaptarla en caso de que hayan tenido algún problema de movilidad. Y lo que nos cuentan es que desde que dejaron la vida laboral, desde que dejaron de trabajar, no han podido volver en su mayoría a modificar nada de esas viviendas. Es decir, el que tenía una vivienda en propiedad no ha podido ir haciéndole arreglos, pero es que hay muchos que ni siquiera tienen esa vivienda en propiedad y nos cuentan que en algunos casos han tenido que llegar a compartirla para poder llegar a fin de mes porque si no les alcanza. Hablamos de que tienen pensiones que oscilan entre los 700 y 800 euros. Como podéis ver, no llega al salario mínimo interprofesional. Parece ser que una vez que ya tenemos unos años necesitamos menos, cuando la realidad es bien distinta, porque es cuando empezamos a necesitar otro tipo de cosas y de ayudas que mientras somos más jóvenes no necesitamos. Con lo cual, que alguien se encargue, a ese que determina
cuánto debe de ser la pensión de una persona, que espabilen un poquito, porque ninguna pensión debería de estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Algo en este país estamos haciendo rematadamente mal, sin entrar en otras cuestiones. Así es que nada, Taitantos, espero que desde el plató me den mejores noticias, porque la gente por aquí es bastante pesimista en cuanto a lo que nos ocurre cuando llevamos unos años jubilados. Desde aquí os dejo, hasta el próximo programa y un fuerte abrazo. Chao. Gracias, Marian, enteraditos, nos hemos quedado aquí. Bueno, chicos, pues ya veis, Marian pregunta, ya salió algo de lo que pregunta ella aquí, pregunta a los que viven de una pensión cómo son sus viviendas, si tienen buenas calefacciones y si han podido adaptarlas, porque claro, a medida que pasa un tiempo, lo que decíamos aquí, tienes otras necesidades, a veces pues debido a la movilidad o a lo que sea, ¿no? Si han podido adaptarlas y si han tenido algún problema de movilidad. La gente parece ser que le contesta que no han podido modificar nada, incluso alguno, dice Marian, que le comentó que tuvo que compartir su vivienda con otras personas para poder llegar a fin de mes, porque es complicado con una pensión de 700, 800 euros cumplir ese propósito de finalizar el mes con un cierto desahogo. Y asevera Marian que las pensiones no debieran estar, las pensiones de jubilación de la gente mayor, no debiera estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Pues Marian lo acaba de decir. Totalmente de acuerdo porque realmente primordial es que una pensión cubra las necesidades. No, yo no sé cuáles son las necesidades mínimas o los máximos, pero que cubran las necesidades. Hay una cosa clara y es que los inviernos pueden ser muy crudos si no se tiene una casa con una calefacción. ¿No? Y ahora, con el precio que tiene, claro, era lo el que iba a gas, ir. la luz. O sea, cualquier tipo de alimento de esa calefacción, bien sea gas, bien sea electricidad, están con los precios por las nubes. Es inasumible para una persona Claro. que cobra 800 euros o un poco más, menos Sí. ya no sé. Hay algunos que tendrán que decidir incluso entre comer lo razonable para el mes o poner la calefacción si hace frío, porque para todo no les llega. O sea, y eso no hace falta con echar los cálculos, o lo tienen que pagar unos gastos mínimos de manutención y de habitabilidad en la casa, y comer. Es que no es... Vamos, yo no sé cómo no hacen un poco más de esfuerzo para ayudar, pero a veces salen en testimonios por la televisión que dan pena y dolor, o que las conocemos nosotros en nuestra cercanía, ¿eh? Voy a hacer de abogado del diablo. Porque vemos como el ancianito adorable siempre. El que era un indeseable con 40 años, con 80 es el doble, ¿eh? Eso no tiene que ver. Y hay bastantes. No, que siempre parece que tenemos la visión del abuelito adorable, ¿eh? Eso en cuanto a cuidarlos y atenderlos y demás, Sí, ¿no? Porque cuidado que hay muchos que sembraron y luego recogen cuando son a ancianos. una vida ¿eh? digna también, aunque hayan sido unas malas personas o lo que sea, bueno, tienen derecho también. Que muchos recogen de ancianos lo que sembraron de echar a mucha gente a su alrededor a patadas. Y lo más valioso que tiene una persona mayor es la experiencia, ¿no? Que es cierto que es lo verdaderamente el tesoro que tienen, ¿no? Lo que no nos paramos a escuchar a alguien mayor que tenga la cabeza en su sitio, todo lo que te puede contar y enseñar, ¿no? Es cierto que nunca lo hacemos. Pues lo tenemos chungo, queridos, porque según el INE, Instituto Nacional de Estadística, en 2037 el 26% de la población serán personas mayores. Caray. Así que como no se espabile quien se tenga que espabilar, ¿qué va a pasar? Luego la imagen de la gente mayor feliz es la que vende también en publicidad. Cuando vemos los viajes... Sí, vacaciones en palacios de París, esas cosas. Sí, cosas que hace la gente de Taitantos, alguna gente de Taitantos. La mayoría no puede ni viajar, ni puede ir a ningún sitio. Tiene bastante con sobrevivir. Es que estamos hablando que las pensiones que tienen no le dan para sostener un mes normal, Claro. llegan a duras penas a fin de mes como para encima poder viajar. Tendrían todo el derecho del mundo. Bueno, Sí, pero... y estamos... Sí, No, que iba a decir que posiblemente si preguntásemos a mucha gente de
mayor, lo de viajar, no habría tanta gente que diría, sí, yo quiero viajar, quiero ir aquí, quiero ir allí. Porque esa gente no tiene, o es mi forma de pensar, o por los que conozco, no tienen ese hábito de viajar. Aparte que ya se cansa a estas edades. Porque yo ¿a dónde no tengo voy ningún a ir? interés en viajar. No, a y cualquier estar en un edad. hotel, no, yo estoy más cómodo. Simplemente Estoy quieren más cómodo hablar en y mi casa. que les escuchen. Efectivamente. Lo que quieren es ser queridos. Sí, sí. Ser queridos, y eso implica, bueno, pues una atención, digamos, emocional. Y eso es más importante. La cercanía, y bueno, y si comes un día, pues llevas una cesta de fruta, pues mejor que mejor. Pero creo que las necesidades a ciertas edades, que posiblemente la gente mayor, más que una cosa estupenda de viajar, lo que necesite sería el cariño y la cercanía, que a ellos les ayuda a superar ese día a día. Ya, Pues sí, claro. Y yo también opino lo mismo que tú. pero di lo que sea cortito, que voy a daros una buena noticia a las chicas. Y bueno, luego ellos ya veremos. Yo lo que quería decir era una cosa, ¿no? Sobre lo de viajar, por ejemplo. Claro, si no tienen las necesidades cubiertas mínimas, y luego lo que tú dices viene a cuento con la soledad, ¿no? Otra vez con la soledad. La gente mayor es tan vulnerable como la infancia. Son las dos etapas de la vida de una persona más vulnerables. La infancia Y la, y la vejez. Bueno, pero una pregunta, que era la del tema de hoy. Bueno, ya lo estáis desarrollando, pero con pocas palabras, ¿os parece que todavía esta sociedad necesita darles más posibilidades a la gente mayor para que tengan una vida, decimos, más digna o más cómoda, como queráis? Hace todo lo posible porque sí que tengan una vida más digna y más cómoda. Por la parte de quien corresponda, que siempre voy a las instituciones. Pero que sí es verdad que también les deberíamos... No quiere decir que una persona es mala persona siendo joven y siendo de mayor. Estamos hablando de lo que se necesitaría para vivir con una vida digna. Pero bueno, pues en función de eso yo creo que deberían de tener bastante más atención de todos los ámbitos. Y darles también su importancia y su respeto, porque parece que a veces no tenemos paciencia, no nos gusta lo que dicen, no queremos saber, no queremos escuchar. Y tendríamos que aprender mucho de ellos. Hay gente mayor que se vale todavía por sí misma con muchos años y que tal vez lo único que necesite no es tanto mimo ni tanto cuidado, sino una economía saneada para poder vivir la vida como quiera, con la independencia que pueda tener y que necesite tener y si la quiere tener. Eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. efectivamente. Sí, sí, sí. Esa es la cuestión. Así lo veo. Primero, el dinero. El dinero. Las necesidades Y la salud, cubiertas. bueno, si la hay. Pero en en este país sí que la también salud está bien. hay que ¿Mm? lanzar, o como se diga, una lanza A favor de la favor sanidad, sí. de porque hay una sanidad pública buena, gratuita, y ahí no nos podemos. Eso es. Pero bueno, tal vez lo de los salarios por jubilación, que todavía está un poco... De todas maneras, parece que se están empezando a ocupar un poquito, ¿eh? Hay que decirlo todo también. De hace muy pocos años, cuando llegaba la carta de subida de jubilaciones, y era €1. Ahora, bueno, 8,5 este año. hay un poquito más. Vamos a escuchar al doctor Óscar, pero quiero daros esa noticia. ¡Notición, nenas! ¡Notición, nenas! Mira, tengo aquí unos datos que dice que la esperanza de vida de las mujeres en España superará los 90 años en 2071, chicas. Acaban con hecho. nosotros. Es un hecho. No, y además, fijaros, hay un sitio por donde yo suelo pasar, donde suelen poner las esquelas. Siempre que miro, a lo mejor hay el fallecimiento de una mujer y hay el fallecimiento de 3 hombres. ¿Es ¿No? así? Bueno, es porque solo anuncian la de los hombres. Vamos a conectar con el doctor Óscar a ver qué opina él sobre esto de la vida de los mayores en este país. Adelante, Óscar. Hola, mis queridos amigos de y tantos. Antes era muy frecuente, cuando yo era médico de pueblo, allá por los años 70, que encontrar a la gente muerta en sus casas porque quería vivir en esa casa y tenía hijos y se la querían llevar, pero ella no quería marchar de esa casa.
Ahí había nacido su madre, había nacido ella, había vivido ella y allí quería morir ella. La cosa fue cambiando poco a poco. Y ahora, gracias a las comunicaciones, tenemos una mejor atención de esos enfermos. ¿Quieres vivir en tu casa? Existen unos sistemas que funcionan las 24 horas, que son los grupos de ayuda a personas solas, que según la autonomía en la que se está, puede llevarlo la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, el ayuntamiento, incluso voluntarios de la Cruz Roja, están trabajando las 24 horas. Se les da a esos señores que quieren vivir solos, un aparatito que lo llevan colgado siempre. Y si algo le ocurre, pues aprietan el aparato, llaman, y el que se pone, que es una persona experta, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es mejor? ¿Dejarlos solos o ayudarlos? Yo creo que lo que se está haciendo y muy bien. Llaman por teléfono, por ese sistema telefónico que la llamada es directa, en donde llaman ya saben quién es, dónde está, porque tienen su ordenador que les dice quién es, la calle, la dirección, las enfermedades que tiene, lo saben todo. Y hablar. Yo creo que es un sistema que está dando muy buenos resultados. Bueno, amigos, hasta el próximo día. Bueno, pues nada, el doctor Óscar también dice más o menos lo que hemos estado diciendo aquí, pues él incide mucho en la soledad, pero sí que dice que hay sitios, él los mencionó. Si queréis decir algo más, chicas, chicos, para terminar, ¿dónde se puede pedir ayuda? A ver. Otra dificultad con la que se encuentra la gente mayor es la brecha digital. Todo tiene que ser por internet, ir al banco, etcétera, etcétera. ¿Quién nos ayuda? Porque sí es verdad que el doctor Óscar dijo que había ayudas, que sí las hay, el medallón de Cruz Roja, que está muy bien para pedir ayuda cuando te pasa algo, pero ¿tienes algún medallón para que te acompañen al banco? Que muchos no tienen ni tarjeta y van a eliminar los bancos las libretas. Esto de la brecha digital está previsto un programa en el que hablaremos de esto, porque sí que es también bastante necesario que se tome alguna medida para que esta gente mayor pueda tener acceso a todas esas necesidades burocráticas sin que a lo mejor tenga que acudir a internet, porque muchos no saben utilizarlo, no tienen ni ordenadores ni wifi a veces en sus pueblos, ¿no? Entonces, bueno, no se preocupen que habrá muchos temas para hablar. Así que ahora solo nos queda despedirnos hasta el próximo programa, hasta la próxima tertulia. No olviden de vernos, estén ahí, estén en YouTube. Y por favor, suscríbanse en el canal de YouTube y así recibirán el aviso cuando nosotros estemos hablando para ustedes. Hasta la próxima semana.